En el vasto e infinito universo del conocimiento bíblico, donde las interrogantes florecen como estrellas en la noche, hay misterios que tienden a paralizar hasta la curiosidad más intrépida. Un misterio tan profundo y enigmático que ha capturado la imaginación de estudiosos y creyentes por igual, es el del relato de la serpiente en el libro de Génesis. Algunos podrían decir que lo conocen bien. El relato de la seducción en el jardín del Edén, donde una serpiente tienta a Eva a desobedecer a Dios. A desobedecer a Dios. En los vestigios del pasado, donde las palabras y símbolos ocultan secretos más allá de la comprensión superficial, se encuentra la verdad reveladora, que promete cambiar la manera en que entendemos uno de los episodios más icónicos de la Biblia. ¿Podría ser que la serpiente nunca fue en realidad un reptil como lo concebimos tradicionalmente? ¿Es este un llamado a profundizar nuestro entendimiento o una manifestación de cómo las interpretaciones han evolucionado a través de los siglos? En nuestro viaje hoy, desentrañaremos este misterio punto por punto, descubriendo las capas ocultas de significado que nos ayudarán a acercarnos a la verdad. Antes de sumergirnos, quiero invitarte a quedarte con nosotros hasta el final del video, no solo para desentrañar este misterio, sino para encontrar una nueva perspectiva que quizás revolucione tu comprensión de la Biblia. Sin más preámbulos, exploraremos juntos este apasionante tema. Empecemos hablando del significado del término hebreo Nahash. En el idioma original del Antiguo Testamento, la palabra utilizada para describir a la serpiente es Nahash, un término que, curiosamente, también puede ser traducido como el brillante o el encantador. Esto nos lleva a preguntarnos si la figura en el jardín del Edén era simplemente un animal astuto, o algo más que eso. La idea del brillante sugiere una figura de gran inteligibilidad y persuasión, que podría ser mucho más que una simple serpiente arrastrándose. La anécdota bíblica nos sitúa en el corazón del jardín del Edén. Imaginemos a Eva, ante una presencia no identificada del todo, que no es meramente una serpiente sino una figura de inteligencia y astucia, hablándole con palabras de engaño. La fascinación y el misterio crecen. ¿Era este ser un mensajero de otra cosa? La Biblia podría aludir a un ser que no era solo carnal en forma, sino espiritual en mensaje. Conectemos esto a la noción de la astucia. La serpiente no es descrita únicamente por su apariencia, sino por su carácter astuto, lo que sugiere un entendimiento más profundo del juego mental que se desarrolló en el Edén. La astucia, en este contexto, implica una capacidad para influir y persuadir con una facilidad sorprendente, algo que una simple criatura de la fauna difícilmente podría hacer por sí misma. Pero además, veamos la posibilidad de un simbolismo escondido en el role de la serpiente. Algunas teorías bíblicas sugieren que Nahash podría estar relacionado con figuras espirituales caídas, ángeles que se rebelaron contra Dios y buscaron interrumpir su creación. Esto nos lleva a un terreno más oscuro y complejo, donde el simbolismo podría tener un alcance mucho mayor de lo que parece a simple vista. La misteriosa conexión cósmica. Aquí, las tradiciones aseguran que el Nahash tenía un conocimiento prohibido, una percepción que abarcaba más allá de lo terrenal. Si este ser era visto como un representante de un lugar más allá del mundo visible, sus palabras no eran simplemente engaños, sino ofrendas seductoras de un conocimiento oculto. Seguimos con la forma serpentina como representación del caos. En varias culturas antiguas, las serpientes simbolizaban el caos y la incertidumbre. Finalmente, deberíamos considerar el acto de la seducción de Eva, el cual podría ser interpretado no solo como un acontecimiento literal, sino como una representación de la eterna lucha entre el discernimiento humano y la tentación. La historia se transforma entonces en un relato sobre las complejidades de las elecciones humanas y sus repercusiones. Al examinar estos puntos, emerge un nuevo entendimiento sobre lo que la serpiente en el Edén representaba realmente. No solo un simple animal, sino una metáfora de fuerzas y conocimientos mucho más poderosos de lo que siempre creímos. La narrativa bíblica, como hemos explorado, es un vasto lienzo donde se entrelazan simbolismo, metáforas y realidades espirituales, construyendo una imagen que invita a múltiples interpretaciones. Al desglosar el relato de Génesis, se abre un abanico de preguntas que nos empuja a replantear nuestra comprensión tradicional. La figura de la serpiente, o Nahash, según las traducciones del hebreo antiguo, se erige como un enigma que desafía la lógica superficial. Profundizando en la dualidad de su significado, el brillante o el encantador, surge una imagen que trasciende la mera representación animal. Este término sugiere a una entidad que no solo posee inteligencia, sino que también ejerce una influencia magnética, capaz de modificar el curso de la historia humana. En esta relectura, la serpiente emerge no solo como un ser físico, sino como una manifestación de un conocimiento escondido, uno que fascina e inquieta por igual. Imaginemos por un momento el escenario en el Edén, un ambiente idílico, siendo alterado sutilmente por una voz que resuena con sabiduría y promesas
veladas. En este contexto, Eva, y por extensión la humanidad, se encuentra ante un dilema fundamental: confiar en lo conocido y permitido o sucumbir al encanto de lo prohibido. Esta interacción no es simplemente un diálogo entre una mujer y un reptil, sino una alegoría que centra la atención en la batalla interna del ser humano ante las fuerzas de tentación y deseo. La noción de astucia, tal como se ilustra en el texto bíblico, le confiere a la serpiente una personalidad que va más allá de su forma aparente. Astucia implica estrategia y conocimiento anticipado, lo que sugiere una figura con acceso a verdades ocultas y capaz de seducir con promesas tentadoras. En este sentido, la tentación en el Edén simboliza más que una simple elección. Representa las intricadas dinámicas de poder, control y el deseo innato de trascender límites establecidos. Al explorar teorías que mencionan la posibilidad de que Nahash se relacione con seres angelicales caídos, nos adentramos en las narrativas apócrifas y las interpretaciones esotéricas de los textos bíblicos. Esto enriquece aún más el simbolismo de la serpiente, planteando la controversia sobre la naturaleza misma de la revelación bíblica y los mensajes codificados que podría contener. La imagen de un ángel caído nos invita a contemplar los riesgos del conocimiento desenfrenado y del desafío a la autoridad divina, temas recurrentes en el tejido moral de la Biblia. El simbolismo de la serpiente como portadora de caos y transformación es otro eje esencial. Culturas desde el antiguo Egipto hasta los nativos americanos han utilizado la serpiente como un arquetipo de desorden y creatividad destructiva. Al implantar este símbolo en el contexto bíblico, se le da al relato una resonancia universal que toca la naturaleza inherente del orden y el desorden en el mundo. Es crucial considerar el relato del Edén como una historia multifacética sobre la condición humana. Aquí la serpiente no solo provoca una catástrofe cósmica, sino que también actúa como catalizador para la introspección y el crecimiento espiritual. En última instancia, esta narrativa sobre el discernimiento y la elección refleja la tensión entre los deseos humanos y la sabiduría divina. Este simbolismo perdurable continúa ofreciendo lecciones sobre el poder del conocimiento, la responsabilidad del libre albedrío y el eterno desafío de las tentaciones, embelleciendo aún más el profundo tapiz que es el estudio bíblico. Al seguir explorando el relato del Génesis, descubrimos que la figura de la serpiente y su interacción con la humanidad representa un punto crítico de reflexión sobre la naturaleza del bien y del mal. Este relato ofrece una plataforma desde la cual podemos examinar nuestras propias luchas con las decisiones éticas y morales. La serpiente, en su papel de tentadora, levanta un espejo donde la humanidad se enfrenta a sus deseos innatos, su curiosidad incesante y su tendencia a cuestionar los límites impuestos por la autoridad divina. El relato nos invita a contemplar el simbolismo de la serpiente en el contexto más amplio del orden cósmico y la estructura del universo. En muchas tradiciones, la serpiente es una figura ambivalente, oscilando entre ser un símbolo de vida eterna y un emblema del caos que amenaza con desbordar el orden establecido. En el Edén, su presencia subraya esta tensión inherente entre las fuerzas que promueven la estabilidad y las que solicitan el cambio. Además del simbolismo cultural y espiritual, la narrativa del Génesis propone una meditación sobre la relación entre el conocimiento y el poder. La serpiente ofrece a Eva el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, sugiriendo que el acceso a conocimientos prohibidos trae con él una nueva forma de poder, pero también una carga de responsabilidad sin precedentes. Al comer el fruto, Adán y Eva trascienden su inocencia original, abriendo la puerta a un mundo de decisiones conscientes y consecuencias impredecibles. En este escenario, la humanidad es presentada como un agente activo, desafiando los límites impuestos por el Creador y asumiendo un papel más complejo en la narrativa divina. La historia del Edén se convierte en una ilustración poderosa de la evolución espiritual y moral, el paso de la inocencia a la comprensión, del simple cumplimiento a la reflexión profunda. La serpiente en el jardín del Edén es también un recordatorio de que las tentaciones están indisolublemente ligadas a las elecciones, y que cada elección define un camino de vida distinto. Al enriquecer esta narrativa con la comprensión de la serpiente como un símbolo de cambio, podemos reinterpretar la antigua historia en un contexto moderno, viendo en ella una lección eterna sobre el equilibrio necesario entre el bien y el mal, entre el conocimiento y la sabiduría, entre la duda y la fe. La riqueza de su simbolismo y la profundidad de sus enseñanzas aseguran que continuará influenciando generaciones, proveyendo un marco en el cual reflexionar sobre nuestra propia existencia y los dilemas morales que enfrentamos en la vida cotidiana. En última instancia, la historia de la serpiente en el relato del Génesis no solo influye en nuestra comprensión personal de la moralidad, sino que también ha dejado una huella indeleble en las filosofías, religiones y culturas a lo largo de la historia. Desde una perspectiva filosófica,
El relato ofrece una oportunidad inigualable para discutir conceptos esenciales como la agencia humana, la libertad y las responsabilidades inherentes a nuestras decisiones. La narrativa también juega un papel crucial en el desarrollo de la teología, planteando interrogantes sobre la naturaleza del pecado original, la caída del hombre y la reconciliación entre la humanidad y lo divino. Además, al examinar el relato del Génesis desde una óptica psicológica, encontramos que la figura de la serpiente puede ser vista como una representación de los aspectos ocultos de nuestra psique, aquellas partes de nosotros que anhelan lo prohibido y desafían las normas establecidas. Este enfoque destaca cómo los conflictos internos y las tensiones entre deseo y racionalidad son parte integral de nuestra naturaleza humana. A nivel cultural, el simbolismo de la serpiente ha evolucionado, transformándose y adaptándose a los valores y creencias de diferentes sociedades. Así, la serpiente del Edén resuena no solo como un personaje de una fábula antigua, sino como un símbolo arquetípico que encarna las luchas internas y el potencial para el cambio que toda persona enfrenta. Esta versatilidad del relato del Génesis y su capacidad para resonar en diversas disciplinas y contextos garantizan su relevancia continua. Con cada nueva lectura y discusión, la historia del Génesis ofrece una riqueza inagotable de aprendizaje y autodescubrimiento, funcionando no solo como una piedra angular de la tradición judeocristiana, sino también como un recurso espiritual y filosófico universal que nos invita a cuestionar, a crecer y a buscar un sentido más profundo en nuestras vidas. Al explorar la historia de la serpiente en el relato del Génesis, queda claro que su influencia va más allá de meras lecciones morales. Se convierte en un vehículo para examinar la complejidad inherente a la naturaleza humana y nuestro lugar en el universo. Nos desafía a considerar cuánto control realmente poseemos sobre nuestras acciones y cómo nuestras elecciones pueden tener repercusiones duraderas no solo en nuestra propia vida, sino también en el tejido moral y ético de la sociedad. Esta narrativa no opera en un vacío, interactúa constantemente con contextos religiosos, culturales e históricos. Dentro del ámbito teológico, plantea cuestiones esenciales acerca de la esencia del pecado, de qué implica realmente la desobediencia y cómo se manifiesta el perdón y la redención. El relato no solo modela concepciones religiosas, sino que también inspira a teólogos y filósofos a, por ejemplo, contemplar el equilibrio entre justicia divina y misericordia, entre castigo y gracia. Escritores, artistas y pensadores han reinterpretado la historia de la serpiente una y otra vez, buscando nuevas maneras de expresar sus temas imperecederos, la curiosidad, la transgresión, el anhelo de conocimiento y los dilemas éticos que resultan de perseguir deseos profundos. Desde la perspectiva de la psicología, analizar esta historia nos ofrece un espejo en el cual puede reflejarse nuestra psique. La serpiente se transforma en un símbolo de los impulsos inconscientes y deseos reprimidos que nos conducen, muchas veces, por caminos de introspección y autodescubrimiento. Así, el relato nos invita a introspeccionar sobre las dualidades humanas, entre lo consciente y lo inconsciente, entre la razón y el deseo, sugiriendo que esas luchas no son meramente personales, sino universales. En un ámbito cultural más amplio, el simbolismo de la serpiente ha sido reapropiado por diversas culturas a lo largo de los siglos para representar ideas tan dispares como la sabiduría, la muerte, el renacimiento o la tentación. Esto refleja su adaptabilidad y su capacidad para conectar con un espectro impresionante de valores y sensibilidades humanas. El relato del Génesis, en última instancia, perdura en el tiempo debido a su capacidad de adaptación y su relevancia persistente. Es un vínculo hacia el pasado que nos informa del presente y nos proyecta hacia el futuro. Es esta perpetua renovación de su significancia lo que asegura que el relato continúe siendo una parte vital de la conversación humana, ofreciendo nuevas interpretaciones y oportunidades de crecimiento personal e intelectual a cada generación. Suscríbete para más contenido.